Bueno, cordial saludo. Ingresamos a una nueva temática llamada arrays o arreglos. Los arrays o arreglos son un tema muy importante, ya que permiten tener una nueva estructura de datos. Un array o un arreglo es una secuencia de posiciones de memoria central que pueden acceder directamente, que generalmente tienen datos del mismo tipo y pueden ser relacionados y usados mediante el empleo de índices o posiciones. ¿Qué quiere decir lo anterior? Imagínense que ustedes tienen que guardar las notas de 30 estudiantes. Entonces, en temas anteriores podía hacer uso del ciclo for o el ciclo while. Pero si en esta oportunidad esas 30 notas deben estar almacenadas de manera independiente, es decir, tengo que conocer cada una de ellas guardadas en su lugar, me tocaría crear 30 variables para la nota 1, la nota del segundo, la nota del tercero. Sin embargo, con el array, yo puedo crear una sola estructura de datos que me permita almacenar todas esas notas separadas por algo que se llaman índices o posiciones. Es decir, esas 30 notas yo las puedo almacenar como si fueran una sola variable, que en este caso se llama una estructura de datos tipo array o arreglos. Los arrays son muy utilizados ya que permiten almacenar múltiples elementos en un solo contenido. Una de las ventajas del array es que en la misma estructura podemos guardar múltiples datos, múltiples elementos. Y es muy ventajoso. Imagínense que están en una empresa y tienen que guardar el sueldo de todos los empleados. Si son 500 empleados o, bueno, 250 empleados, pero tienes que guardarla de tal manera que esté en individual. Cada una de ellas usted la pueda identificar, no acumularla ni contarla, sino guardarlas. Es para eso usted puede guardarlo en una estructura de datos que se llama array, en uno solo, y se almacenan por algo que se llaman posiciones de memoria. Bueno, dentro de la clasificación de los arrays tenemos el primero que se llama array unidimensional. Un array unidimensional es aquel que tiene una sola dimensión, generalmente se conoce como listas, y permiten guardar múltiples elementos en esa lista. Si nos fijamos en el ejemplo que observamos acá, un array unidimensional es aquel que tiene una estructura de tipo listas, es decir, una sola fila, y está separada cada elemento con una coma. Entonces, el ejemplo que usted está observando es un array unidimensional llamado no-hijos, haciendo referencia al número de hijos. Imaginemos que yo le estoy preguntando a 7 personas y a cada persona le digo, dígame su cantidad de hijos. Entonces la primera persona me dice 3 hijos, la segunda persona me dice 4 hijos, la siguiente un hijo, el siguiente me dice que no tiene hijos, el siguiente 4 hijos, el siguiente 4 hijos y el último 3 hijos. Y necesito almacenar esas cantidades de hijos ya en una sola estructura de datos. Entonces yo creo una variable tipo array que se llama no-hijos y dentro de ese tipo de variable ya tengo almaceno todos esos datos. ¿Cómo identifico yo cuando vaya a trabajar o cómo puedo acceder yo a cada elemento? Existe algo que se llama índices o posición. Cada elemento está ubicado en una posición. El array unidimensional comienza con la posición 0. Por eso es que finaliza con la posición 6. Son 7 elementos, correcto, pero aquí se inicia no desde la posición 1, sino desde la posición 0. Por lo tanto, tenemos posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. O también decir el índice 0, el índice 1, el índice 2. Si en algún momento ustedes le preguntan, ¿qué valor tengo en la posición 3? Bueno, en la posición 3 se tiene el valor de 0. ¿Qué valor se tiene o qué dato se tiene en la posición 5? En la posición 5 se tiene un 4. ¿Qué dato se tiene en la posición 1? Se tiene un 4.
Generalmente las listas o los arrays unidimensionales guardan datos del mismo tipo. En este caso son datos de tipo entero. Y podemos decir entonces que este array es de tamaño 7, guarda datos de tipo entero y recuerden que cada dato está separado por coma. En el siguiente ejemplo podemos apreciar un array de 4 posiciones que almacenan unos datos de tipo decimal o real. Ese array se llama notas. Entonces, los valores o los datos almacenados son 4.5, 2.1, 4.8 y 1.5. Imagínense que yo le pregunto a 4 estudiantes, por favor, regáleme su nota definitiva de la asignatura de matemáticas. Entonces el primer estudiante me dice 4.5, el segundo estudiante me dice 2.1, el tercer estudiante me dice 4.8 y el último estudiante me dice 1.5. Pero me piden que esos datos tengo que almacenarlo en una estructura tipo array. De esa manera quedan almacenados. Recuerden que los arrays también tienen posiciones o índices. Dado el caso que a mí me pregunten, la nota 4.8 en qué posición o en qué índice quedó almacenado. Entonces podemos decir que el 4.8 quedó almacenado en la posición número 2. A pesar de que son 4 elementos, solamente se almacenan hasta la posición 3 porque se incluye la posición 0. Siguiendo con el tercer ejemplo del array unidimensional, bueno, en este caso no agregué la coma porque se agrega manualmente. Aquí lo podemos observar en este ejemplo. Me falta aquí de pronto la comita que se la voy a agregar ahora. Tengo un array de datos de tipo cadena, ¿verdad? En este caso tengo un array de 5 elementos. Cada elemento tiene un dato de tipo cadena, que en este caso son nombres: Brian, Ana, Luis, María y Camilo, desde la posición o índice 0 hasta la posición o índice 4. En este caso, los datos almacenados son de tipo cadena. Entonces ya tenemos un ejemplo de listas con datos de tipo entero, datos con un tipo de datos reales y uno de tipo cadena. Ahora, para acceder a ellos dentro del programa en Python, si dado el caso usted desea acceder a el número de hijos, por ejemplo aquí, si quiero acceder de manera manual, yo puedo acceder de la siguiente manera: el nombre de la lista o el array, la posición. Por ejemplo, no guión bajo hijos, la posición 0, él busca la posición 0 y me muestra el valor. No guión bajo hijos en la posición 6 viene siendo la última posición y me devuelve el valor 3. Lo mismo pasa con la parte decimal. Si quiero acceder a la última posición, notas entre paréntesis o corchetes, perdón, en la posición 3 y él me va a devolver el contenido, que en este caso es 1.5. Y para la parte decimal, exactamente lo mismo. Si quiero acceder a la lista o array unidimensional nombres en la posición 2, al momento de yo hacer eso en Python, él no me va a devolver el 2, me va a devolver ese el valor, en este caso el elemento, que viene siendo Luis. Las posiciones que están obviamente en color rojo, eso no se copia como tal, eso es para que usted como estudiante sepa cómo están ubicados cada uno de los elementos del array. Bueno, ya entrando al programa en Python, aquí se indican cómo se crea un array o un arreglo unidimensional en Python. En este caso voy a crear una lista o array que se llama lista notas. Para indicar que va a ser un array y en blanco se coloca igual, abres y cierras corchete. Ya con esto estamos indicando de que lista nota no va a ser una variable, sino va a ser un array y que la idea es transformarlo a un array unidimensional. Si yo deseo colocar los datos al momento de crear un array, entonces yo puedo indicar el nombre del array igual y dentro de los corchetes coloco cada uno de los datos separados por coma. Ya esta línea me indica que estoy creando un array llamado lista-nota, pero no va a estar en blanco, va a estar
con elementos ingresados. En este caso son datos de tipo real. Y aquí como ejemplo, yo le estoy mandando a imprimir la lista nota, la posición o índice 2. Entonces la posición 1 es 2.5, la posición 0, 2.5, la posición 1, 3.2 y la posición 2, 5. Al momento de yo dar imprimir, puedo observar de que me está mostrando la posición número 2. Si deseo mostrar la posición 4, la posición 4 en este caso es 4.4, que es la última. Si yo trato de acceder a una posición que no existe, lógicamente el programa me va a mostrar un error indicando de que estoy fuera del rango, ya que el rango está desde la posición 0 hasta la posición 4. Entonces es importante tener claro esa parte. Bueno, continuando con el ejemplo de crear un array unidimensional, ya se explicó de crear un array en blanco, crear un array con valores por defecto, pero no siempre se trabaja así. Generalmente los arrays se alimentan quiere decir llenar de información, llenar su contenido con elementos, en este caso datos. Cuando se necesita alimentar el array, generalmente son con datos que se ingresan por el teclado. Entonces, para yo poder crear un array y llenarlo con elementos, ¿verdad? Que se han ingresado por el teclado, yo procedo a realizar el siguiente proceso. Inicialmente creo el array en blanco o el arreglo unidimensional. Seguido pregunto en la variable n cuántos elementos del array desea agregar. Eso lo hago con un input, verifico que sea int porque es entero cantidad y lo guardo en una variable n. El ciclo for es muy importante aquí en las listas ya que nos facilitan el proceso de recorrerlo. Entonces, al momento de yo guardar la cantidad de elementos que va a tener mi array en la variable n, 5 elementos, 4 elementos, 6 elementos, 10 elementos, aplico un ciclo for desde la variable i hasta el rango que finaliza en n y pregunto por una nota. Imaginemos que lo que voy a almacenar son notas. Entonces yo digo aquí dentro del ciclo nota es igual a float input, voy a leer datos de tipo reales y esta línea es muy importante. Lista nota punto append. Ese método punto append, y es entre paréntesis la nota, es la línea de código que me permite a mí agregar un elemento a la lista. Entonces, si yo coloco cantidad de elementos 5 y la variable n5, me va a preguntar 5 veces por un elemento y ese elemento se va a ir agregando a la lista, se va agregando a la lista, se va agregando a la lista, hasta que se agreguen los 5 elementos. Aquí finalmente le doy un imprimir de las listas notas. ¿Qué pasa si le doy imprimir? Él me va a mostrar los elementos, me va a mostrar la lista, pero con su estructura, con la estructura tipo lista, es decir, bien organizado. Pero habrán oportunidades o habrán actividades donde no necesito mostrar la lista completa, sino necesito mostrar elemento por elemento que fue guardado en la lista. Entonces, para yo mostrar elemento por elemento que fue guardado en la lista, accedo nuevamente con el ciclo for, con las mismas características del rango del punto final, y le doy imprimir lista nota entre corchetes y ¿qué hace esa línea de código? Me muestra el elemento en la posición 0, me muestra el elemento en la posición 1, me muestra el elemento en la posición 2, me muestra el elemento en la posición 3, me muestra el elemento en la posición 4, dado el caso sean 5 elementos. Entonces me muestra cada uno de los elementos de manera independiente, como vamos a apreciar en el siguiente ejemplo. Entonces yo le doy aquí play y procedo. ¿Cuántos elementos tiene el array? Entonces imaginemos que la primera nota fue 1.1, la segunda nota fue 2.2, la tercera nota fue 3.3, la cuarta nota fue 4.4 y la última nota fue 5. Entonces, fíjense que aquí viene siendo este imprimir que se encuentra en la línea 12.
Me permitió el programa guardar los elementos en la lista y fíjense cómo están. Así quedan almacenados a nivel de lista y eso está correcto. Pero habrán ejercicios donde, aparte de almacenarlo en forma de listas, nuevamente me toca desglosar o conocer uno por uno de manera independiente. Entonces, para esto se utiliza nuevamente el ciclo for. ¿Y qué es lo que hace él? Él dice, bueno, en la lista anota la posición 0. ¿Cuál es la posición 0 que tiene? Ah, tiene el número 1.1. Listo, nuevamente el ciclo se repite. ¿Qué tiene la posición 1? La posición 1 tiene el número 2, 2.2. Ah, bueno, listo. Se repite el ciclo. ¿Qué tiene la posición 2? Ah, bueno, la posición 2 tiene el 3.3. Listo, se repite el ciclo. ¿Qué tiene la posición 3? Ah, la posición 3 tiene el 4.4. Perfecto. Ahora nos vamos para la última, que es la posición 4. Ah, ¿qué tiene la posición 4? Tiene el número 5. Entonces tenemos dos maneras de mostrar una lista, un array unidimensional de manera completa, un simple print-lista notas, o si lo necesito desglosar uno por uno, lo meto dentro de un ciclo for y lo expreso lista nota, abro y cierro paréntesis, la i me va a permitir ver la posición y en la posición me muestra el valor que se tiene.